Bienvenidos a La Voz de los Santos, el canal donde exploramos las historias de los hombres y mujeres que, con su fe y valentía, dejaron una marca eterna en la historia. Hoy los llevaremos al corazón del siglo IX, a la vibrante pero turbulenta ciudad de Córdoba, en el Califato Omeya. Allí, entre las tensiones culturales y religiosas de su tiempo, una joven llamada Flora se destacó por su fidelidad inquebrantable a Cristo. En una época donde ser cristiano podía costar la vida, Flora enfrentó la persecución con un coraje que desafía toda comprensión. No era una líder política ni una figura poderosa, pero su testimonio tuvo un impacto que atravesó siglos. Como una joven humilde desafió al poder de todo un imperio con nada más que su fe. ¿Qué llevó a Flora a elegir el sacrificio en lugar de la seguridad, la verdad sobre el silencio? Hoy, en La Voz de los Santos, les contamos la inspiradora historia de Santa Flora de Córdoba, un símbolo de resistencia espiritual en tiempos de opresión. Prepárense para adentrarse en la vida de una mártir cuyo legado nos sigue recordando el poder transformador de la fe. La ciudad de Córdoba en el siglo IX era un lugar de contrastes. Bajo el dominio del Califato Omeya, era una de las metrópolis más vibrantes de Al-Ándalus, famosa por su esplendor cultural, arquitectónico y académico. Córdoba albergaba mezquitas imponentes, mercados llenos de vida y una mezcla de culturas y religiones que vivían lado a lado en una paz que a menudo era más frágil de lo que parecía. En este contexto nació Flora, hija de un padre musulmán y una madre cristiana, un origen que la colocaba, desde su nacimiento, en el corazón de un conflicto que no solo definía su entorno social, sino que también marcaría su destino personal. Flora creció en una familia donde las tensiones culturales y religiosas no podían ser ignoradas. Su padre, como la mayoría de los hombres musulmanes de la época, tenía la autoridad total en el hogar, y según las leyes del califato, los hijos de matrimonios mixtos debían ser criados en el Islam. Para Flora, esto significaba que, al menos de manera oficial, debía ser musulmana. Sin embargo, su madre, una cristiana devota, encontró maneras discretas de transmitirle su fe. Fue a través de oraciones susurradas, historias de santos y enseñanzas clandestinas que Flora comenzó a aprender sobre Cristo y el mensaje del Evangelio. Desde muy pequeña, Flora mostró una sensibilidad espiritual poco común. Mientras otros niños jugaban despreocupados, ella pasaba largos momentos en silencio, reflexionando sobre las historias que su madre le contaba o repitiendo las oraciones que había memorizado en secreto. Estas experiencias tempranas no solo le inculcaron una fe profunda, sino también un sentido de conexión con algo más grande que ella misma. Para Flora, la fe cristiana no era solo un conjunto de creencias, sino una verdad viva que daba sentido a todo lo que la rodeaba. Pero el hogar de Flora no era un refugio seguro. Su padre, aunque afectuoso en ciertos aspectos, no toleraba las desviaciones de las normas religiosas que regían su sociedad. Flora aprendió desde joven a ocultar sus prácticas cristianas, temiendo que su devoción pudiera ser descubierta. Incluso dentro de las paredes de su propia casa, vivía una dualidad constante. Por un lado, debía mantener las apariencias de ser una joven musulmana obediente, y por otro, sentía un llamado cada vez más fuerte hacia la fe cristiana que su madre le había inculcado. Esta dicotomía no solo la afectaba espiritualmente, sino que también le generaba un profundo conflicto interno. En Córdoba, las leyes eran claras. Los cristianos tenían un estatus de dhimis, lo que les permitía practicar su religión, pero con severas restricciones. Sin embargo, los hijos de musulmanes no tenían esa opción. A los ojos de la ley islámica, Flora no era cristiana, sino musulmana, y cualquier intento de apartarse de esa identidad era considerado apostasía, un delito castigado con la muerte. A medida que Flora crecía, esta realidad se volvía más amenazante. Su fe no podía seguir siendo un secreto para siempre. El ambiente social en Córdoba estaba marcado por una tensión creciente. Aunque en teoría las tres grandes religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, coexistían, la práctica diaria era diferente. Los cristianos, aunque todavía numerosos, eran una minoría en declive, y el gobierno del califato no toleraba ninguna forma de desafío a su autoridad religiosa. En este contexto, las autoridades islámicas comenzaron a tomar medidas más estrictas contra aquellos cristianos que se atrevían a desafiar las leyes. Los mártires ya eran una realidad en Córdoba, y las historias de hombres y mujeres que habían sido ejecutados por su fe circulaban entre las comunidades cristianas, llenándolas de temor, pero también de inspiración. Flora escuchaba estas historias y sentía que algo en su interior resonaba con ellas.
Estos mártires no eran simplemente figuras heroicas de relatos lejanos. Eran hombres y mujeres comunes que vivían en su misma ciudad, que habían caminado por las mismas calles y que, a pesar del costo, habían decidido seguir a Cristo hasta el final. Estas historias encendieron en Flora una llama que no podía ser extinguida. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a la decisión que definiría su vida: conformarse con las expectativas de la sociedad o abrazar plenamente su fe, sin importar las consecuencias. La adolescencia de Flora fue un periodo de crecimiento no solo físico, sino también espiritual. Comenzó a participar en reuniones clandestinas con otros cristianos, donde podía orar y compartir su fe sin miedo a ser descubierta. Estas reuniones, a menudo realizadas en casas privadas o en lugares apartados, eran el único refugio donde los cristianos podían practicar su religión de manera abierta. Fue en estos encuentros donde Flora encontró una comunidad que la apoyaba y fortalecía su convicción. Por primera vez en su vida, no estaba sola en su fe. Sin embargo, estas experiencias también la hicieron consciente de los riesgos que enfrentaba. La vigilancia de las autoridades era constante, y cualquier sospecha de actividad cristiana podía llevar a un arresto inmediato. Flora sabía que cada vez que asistía a una reunión o pronunciaba una oración en voz alta, estaba poniendo su vida en peligro. Pero en lugar de alejarse, estas amenazas solo la hicieron más decidida. Para ella, vivir una vida dividida entre dos identidades no era sostenible. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir. El contexto social y político de Córdoba, combinado con su propio entorno familiar, crearon una tormenta perfecta que empujaría a Flora hacia su destino final. Su devoción cristiana no era solo una cuestión de fe personal, sino un acto de desafío a un sistema que buscaba controlar cada aspecto de su vida. Cada día que pasaba, sentía que la presión aumentaba, tanto dentro como fuera de su hogar. Pero en lugar de ceder, Flora encontró en su fe una fuerza que le permitió resistir. La joven, cuya vida estaba dividida entre la luz de Cristo y la sombra de las restricciones impuestas por la sociedad, ya había comenzado a escribir su legado, aunque aún no lo sabía. En los años siguientes, su nombre se uniría a la lista de mártires cristianos de Córdoba, hombres y mujeres que se negaron a abandonar su fe incluso frente a la muerte. Pero por ahora, Flora era simplemente una joven valiente que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía estar en su contra. En su corazón, Flora sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. La fe que había heredado de su madre y la comunidad cristiana que la rodeaba eran su ancla en un mar de incertidumbre. Y aunque el costo de su decisión sería alto, estaba dispuesta a pagarlo. Su historia, aunque apenas comenzaba, ya estaba destinada a convertirse en un testimonio eterno de coraje y devoción. Para Flora, el dilema de su fe no era algo abstracto. Era una batalla constante y real, que se libraba tanto dentro de su corazón como en el mundo exterior. Mientras alcanzaba la madurez, las tensiones que habían estado latentes durante su infancia comenzaron a intensificarse, y el conflicto que había podido mantener en secreto durante años estaba a punto de desbordarse. El Córdoba del siglo IX, aunque admirado por su cultura y avances, era un lugar peligroso para quienes desafiaban el orden religioso establecido. Para una joven cristiana como Flora, la posibilidad de vivir plenamente su fe no era simplemente complicada, era casi imposible. El abandono del hogar, el precio de la verdad. La decisión de abandonar su hogar no fue fácil. Flora sabía que, al irse, no solo estaba dejando atrás a su familia, sino que también se estaba exponiendo al rechazo, a la persecución y posiblemente a la muerte. Pero, para ella, quedarse significaba negar su fe y vivir bajo una identidad que ya no podía aceptar. En algún momento de su vida, lo que antes había sido un secreto cuidadosamente guardado se convirtió en un peso insoportable. No podía seguir fingiendo ser alguien que no era. El catalizador de esta decisión parece haber sido la creciente presión de su hermano mayor, un musulmán devoto, quien había comenzado a sospechar de las actividades de Flora. En la rígida estructura patriarcal de la sociedad de Al-Ándalus, su hermano tenía no solo el derecho, sino la obligación de garantizar que Flora siguiera las normas religiosas del Islam. Ante la sospecha de que su hermana pudiera estar practicando el cristianismo en secreto, su hermano la confrontó. Para Flora, este enfrentamiento representó el momento en el que ya no podía ocultar la verdad. Su fe no era algo que pudiera negociar, y su lealtad a Cristo era más fuerte que cualquier vínculo familiar. Finalmente, Flora tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Abandonó su hogar,
dejando atrás la seguridad relativa que le ofrecía su familia. Encontró refugio con la comunidad cristiana de Córdoba, un grupo de creyentes que vivían en las sombras, celebrando su fe en secreto y siempre conscientes del peligro que los rodeaba. Para Flora, unirse a esta comunidad no era solo una cuestión de supervivencia, era un acto de resistencia. Al dejar su hogar, no solo estaba rechazando la identidad que le había sido impuesta, sino también abrazando plenamente la verdad que había estado en su corazón desde la infancia. Fue en este periodo cuando Flora conoció a Eulogio, un sacerdote y escritor cristiano que se convertiría en una de las figuras más importantes en la historia de los mártires de Córdoba. Eulogio, profundamente conmovido por la fe y el coraje de Flora, no solo se convirtió en su guía espiritual, sino también en el cronista de su vida y martirio. A través de sus escritos, sabemos que Flora era una joven de gran fortaleza espiritual, cuya fe no se tambaleó incluso ante las amenazas más severas. Eulogio no solo relató los eventos de su vida, sino que también la preparó para el inevitable enfrentamiento que sabía que tendría que enfrentar. En sus conversaciones con Flora, le ofreció apoyo y consuelo, ayudándola a encontrar en su fe la fuerza para resistir la persecución. Para Flora, estas interacciones no solo reforzaron su compromiso, sino que también le dieron un sentido de propósito. A través de su sacrificio, esperaba no solo honrar a Cristo, sino también inspirar a otros a mantenerse firmes en su fe. El tiempo que Flora pasó con la comunidad cristiana de Córdoba fue breve, pero significativo. Su presencia no pasó desapercibida, y no tardó en llegar a oídos de las autoridades. El califato tenía una red de vigilancia bien organizada, y cualquier indicio de actividad cristiana fuera de los límites permitidos era investigado rápidamente. Flora, al haber dejado su hogar y haber abrazado abiertamente su fe, se había convertido en un blanco fácil. El momento de su arresto fue dramático. Según las crónicas de Eulogio, Flora fue detenida por agentes del califato tras ser denunciada por su propio hermano, quien la acusó de apostasía, un crimen considerado gravísimo en la Córdoba del siglo IX. Flora fue llevada ante un tribunal islámico, donde fue interrogada sobre sus creencias. En ese momento, tuvo la oportunidad de retractarse y salvar su vida. Los jueces, como era costumbre, le ofrecieron la posibilidad de regresar al Islam y evitar el castigo. Pero Flora, lejos de ceder, respondió con una declaración de fe que dejó a todos asombrados. Dijo con claridad y firmeza que era cristiana, que lo había sido desde su infancia y que no podía negar a Cristo, ni siquiera para salvar su vida. Para los jueces, esta confesión no fue solo una afrenta a la ley, sino un desafío directo al sistema que buscaba controlar las creencias de los individuos. Para Flora, fue un momento de liberación. Al declarar públicamente su fe, rompió las cadenas de la opresión que la habían atado durante toda su vida. Finalmente, era libre, aunque esa libertad la llevaría a enfrentar su destino más oscuro. Tras su confesión, Flora fue encarcelada a la espera de su sentencia. En prisión, conoció a María, otra joven cristiana que había sido arrestada por razones similares. Juntas, estas dos mujeres encontraron consuelo en su fe compartida. Aunque las condiciones en la cárcel eran duras, Flora y María usaron ese tiempo para orar, reflexionar y prepararse espiritualmente para el martirio que sabían que les esperaba. Según Eulogio, las conversaciones entre Flora y María eran una mezcla de dolor y esperanza. Hablaban de sus familias, de los sacrificios que habían hecho y de la gloria que esperaban alcanzar al entregar sus vidas por Cristo. Para ellas, el martirio no era un castigo, sino un privilegio. Veían su sufrimiento como una oportunidad para testificar sobre la verdad de su fe, no solo ante sus verdugos, sino también ante todos aquellos que escucharían su historia en los años venideros. En la prisión, Flora también recibió visitas de miembros de la comunidad cristiana, que arriesgaban sus propias vidas para ofrecer apoyo a las prisioneras. Estas visitas fortalecieron aún más su resolución. Flora sabía que no estaba sola, estaba conectada a una red de creyentes que compartían su fe y su lucha. Este sentido de solidaridad fue una fuente de fortaleza que la acompañó hasta el final. La decisión de Flora de mantenerse fiel a su fe, incluso frente a la posibilidad de la muerte, era un acto de resistencia en un tiempo en que la apostasía se castigaba con brutalidad. Su negativa a retractarse no solo fue un testimonio de su devoción personal, sino también un desafío al sistema que buscaba controlar la espiritualidad de las personas. Para Flora, su fe era más que una creencia. Era la verdad que daba sentido a su vida y que estaba dispuesta a defender, incluso a costa de su propia existencia. Este periodo de arresto, interrogatorio y prisión fue el preludio de su martirio,
pero también el momento en que Flora alcanzó la plenitud de su propósito. Sabía que su sacrificio tendría un impacto que iba más allá de su propia vida. En las noches oscuras de la prisión, mientras oraba junto a María, Flora no solo se preparaba para la muerte, sino también para la eternidad. En su decisión de abandonar su hogar, declarar su fe y enfrentar el castigo, Flora no solo se convirtió en una mártir cristiana, sino en un símbolo de resistencia espiritual. Su arresto marcó el comienzo de su prueba final, pero también el momento en que su fe brilló con más intensidad. A través de su valentía, dejó un legado que inspiraría a generaciones de creyentes a resistir la opresión y a mantenerse firmes en la verdad. El arresto de Flora no fue un evento aislado, fue un reflejo del clima de persecución sistemática que los cristianos enfrentaban en Al-Ándalus bajo el califato omeya. Al ser llevada ante el tribunal islámico, Flora sabía que la condena estaba prácticamente garantizada. Sin embargo, para ella, no se trataba de salvar su vida, sino de proclamar su fe. Este juicio no solo era un acto judicial, sino también una confrontación espiritual. Flora entendía que sus palabras y acciones en ese momento serían un testimonio para los demás cristianos y una declaración de fidelidad a Cristo. Los jueces la interrogaron severamente, buscando que renunciara a su fe cristiana y regresara al Islam. Flora, lejos de ceder, defendió su fe con una serenidad que desconcertó a los presentes. Declaró que no podía, bajo ninguna circunstancia, negar a Cristo, pues su fe era la verdad que había guiado su vida desde la infancia. Los jueces, acostumbrados a escuchar confesiones forzadas o retractaciones, se encontraron con una joven que no mostraba ni miedo ni arrepentimiento. Cada pregunta que le hacían era respondida con una firmeza inquebrantable, y cada amenaza que recibía parecía fortalecer aún más su resolución. Según las crónicas de Eulogio, Flora no solo rechazó las demandas de los jueces, sino que también habló con valentía sobre la falsedad de las acusaciones en su contra. Argumentó que no había cometido ningún crimen, salvo ser fiel a su conciencia y a su Dios. Para los jueces, esta actitud no solo era un desafío a la autoridad del tribunal, sino un acto de insubordinación hacia el orden religioso del califato. Fue sentenciada a muerte por apostasía, un castigo que en ese tiempo se aplicaba con dureza para disuadir a otros de seguir su ejemplo. La prisión, fortaleza en medio de la adversidad. Tras su juicio, Flora fue devuelta a prisión, donde pasó sus últimos días en compañía de María, otra joven cristiana que compartía su destino. Las dos mujeres, aunque encarceladas, encontraron en su fe un refugio que las mantenía fuertes frente a la adversidad. En ese tiempo, su prisión se transformó en un lugar de oración y reflexión. Allí, Flora y María se consolaban mutuamente, compartiendo sus miedos, pero también su esperanza en la vida eterna. Eulogio, quien había seguido de cerca la situación de ambas, escribió sobre la profunda espiritualidad que emanaba de Flora durante esos días. No había desesperación en su actitud, sino una calma que solo podía provenir de su confianza en Dios. Las palabras de consuelo que intercambiaba con María no solo eran un recordatorio de la fortaleza de su fe, sino también una preparación para el sacrificio que ambas sabían que debían enfrentar. En esas noches oscuras, sus oraciones no solo las unían a Cristo, sino que también inspiraban a otros cristianos que conocían su historia. Durante este tiempo, los miembros de la comunidad cristiana de Córdoba intentaron apoyarlas de las formas que pudieron. Aunque sabían que cualquier interacción con las prisioneras podía poner sus propias vidas en riesgo, algunos se arriesgaron a visitarlas, llevando palabras de ánimo y asegurándoles que su testimonio no sería olvidado. Para Flora, estos gestos eran un recordatorio de que su sacrificio no era en vano, su lucha por la fe era una fuente de fortaleza para otros. El día del martirio llegó rápidamente. Flora y María fueron llevadas al lugar de ejecución, donde serían decapitadas. Según las crónicas, ambas caminaron hacia su destino con una serenidad que impresionó incluso a sus verdugos. Para los espectadores, era evidente que estas dos jóvenes no eran mujeres derrotadas. Sus rostros reflejaban una paz que parecía desafiar la lógica, una paz que solo podía provenir de su fe y de la certeza de que su sacrificio tenía un propósito mayor. Flora, con la misma valentía que había mostrado durante su juicio, se dirigió a los presentes. En sus últimas palabras, proclamó su fe en Cristo y alentó a los demás cristianos a mantenerse firmes en su camino, sin importar las dificultades. No había odio en sus palabras, solo amor por su Dios y compasión por quienes la rodeaban. Incluso en esos momentos finales, Flora no dejó de ser un testimonio vivo de la fuerza transformadora de la fe. La ejecución fue rápida,
pero su impacto fue duradero. Flora y María se unieron a la creciente lista de mártires cristianos de Córdoba, hombres y mujeres que habían dado su vida por su fe en un tiempo de opresión. Sus cuerpos fueron tratados con desprecio por las autoridades, pero sus almas, según la creencia cristiana, habían alcanzado la gloria eterna. El impacto inmediato, inspiración para los cristianos. El martirio de Flora tuvo un impacto inmediato en la comunidad cristiana de Córdoba. Su valentía y su testimonio se convirtieron en una fuente de inspiración para aquellos que aún luchaban por practicar su fe en secreto. En un tiempo donde el miedo y la opresión eran una constante, la historia de Flora demostró que la fe podía ser más fuerte que el miedo, y que incluso el sacrificio más grande podía tener un propósito redentor. Eulogio, profundamente conmovido por el ejemplo de Flora, dedicó gran parte de sus escritos a preservar su historia y la de otros mártires de Córdoba. A través de sus relatos, las vidas de Flora y María no solo fueron recordadas, sino que también se convirtieron en símbolos de resistencia espiritual para generaciones futuras. Sus historias viajaron más allá de las fronteras de Al-Ándalus, llegando a comunidades cristianas en toda Europa y recordando a los fieles que el sufrimiento no era el fin, sino el camino hacia la redención. El legado eterno de Flora. Con el tiempo, Flora fue venerada como santa, y su nombre quedó grabado en la memoria colectiva de la Iglesia como un ejemplo de fidelidad y valentía. Su vida y su martirio se convirtieron en un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la fe puede iluminar el camino. Para los cristianos de Al-Ándalus, Flora no era solo una mártir, era un símbolo de esperanza en medio de la persecución, una prueba de que la verdad siempre prevalece, incluso frente a las fuerzas más opresivas. Hoy, siglos después de su muerte, la historia de Santa Flora de Córdoba sigue inspirando a creyentes de todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de mantenerse fiel a los principios y a la verdad, incluso cuando hacerlo implica un gran sacrificio. En su martirio, Flora encontró no solo la libertad espiritual que había buscado durante toda su vida, sino también un lugar eterno en la memoria de la Iglesia. Su vida fue breve, pero su impacto fue profundo. A través de su sacrificio, demostró que la fe es una fuerza capaz de transformar incluso los momentos más oscuros en una oportunidad para la esperanza y la redención. Santa Flora de Córdoba nos enseña que, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles, podemos encontrar en nuestra fe la fuerza para superarlas y dejar un legado que inspire a otros a seguir el mismo camino. La historia de Santa Flora de Córdoba es un recordatorio de que la santidad no es solo para los poderosos o los perfectos, sino para aquellos que, como Flora, eligen permanecer fieles a la verdad incluso en las circunstancias más difíciles. Flora no lideró ejércitos, ni escribió tratados, ni tuvo grandes riquezas. Fue una joven común que tomó una decisión extraordinaria: dar su vida por Cristo en un tiempo en que confesar su fe significaba enfrentarse a la muerte. Su martirio no fue en vano. Fue una semilla que inspiró a los cristianos de su tiempo y sigue hablando hoy a todos los que buscan esperanza y fortaleza en medio de sus propias pruebas. En la voz de los santos, recordamos a Santa Flora como una luz en tiempos oscuros, un ejemplo de cómo la fe puede transformar incluso los momentos más difíciles en un acto de glorificación. Que su historia nos inspire a vivir con valentía, a amar con profundidad y a encontrar en nuestra fe la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te ha inspirado la vida de Santa Flora, no olvides suscribirte a La Voz de los Santos y compartir este video con aquellos que puedan encontrar fortaleza en estas historias. Cuéntanos en los comentarios qué santo o mártir te gustaría conocer en el próximo episodio. Hasta entonces, que la fe y la verdad sean siempre nuestra guía. Nos vemos en el próximo capítulo.